Nelson Baldeón, vamos contigo, lo tenemos, está fuera del país, pero ya está conectado con nosotros. Nelson, entre todos los problemas que tenemos, hablé hace un momento con Ramiro García sobre cómo nos ve el mundo. Mira que ya The Economist nos ha catalogado como un nuevo narcoestado. Tenemos aquí la condena a abogados, fiscales, jueces y además el expresidente de una alta corte del país, el Consejo de la Judicatura. Súmale a eso lo que ha pasado con el contrato de Cable Andino, que yo digo, más allá de las razones que se puedan exponer, es el momento de hacer esto cuando tenemos en el caso petrolero una crisis brutal de caída de la producción de petróleo, y lo que necesitamos de ir es que el mundo nos vea diferente, porque necesitamos mayor inversión. En todo este contexto, para volver a esta conversación contigo, ¿cómo nos ves? Janet, muy buenos a la audiencia, gracias por la invitación. Sí, Janet, como tú bien dices, todo ese ambiente para inversiones de gran escala es bastante riesgoso. Una multinacional no se arriesgaría a mandar a un ejecutivo a un país que tiene estas descripciones y características de alto riesgo de seguridad. Y eso realmente es penoso, ya que el Ecuador tiene un potencial enorme, por ejemplo, en el sector hidrocarburífero. Y eso realmente hace que si es que no se impulsa con una decisión política el tema de generar la apertura hacia que las empresas o iniciativa privada pueda incrementar la producción, ya que el Estado ha demostrado su ineficiencia. Mira, solo el hecho, el tema de no haber podido escoger jueces, ¿qué seguridad jurídica hay? Entonces, creo que si no impulsamos a que la iniciativa privada comience a reactivar estos sectores importantes para el Ecuador, el nivel de pobreza va a seguir incrementando. Mira, hoy de mañana vi un artículo donde en Haití el 70% de la población de niños es reclutada para las mafias. Y ellos se prestan para eso porque no hay trabajo, no hay alimento. Entonces lo mismo va a pasar en el Ecuador si no comienzas a estimular este tipo de industrias en zonas absolutamente alejadas a las zonas, a las ciudades, y donde realmente hay una necesidad terrible. Entonces, este problema va a seguir incrementando. Muchas veces en las democracias tiktokeras del mundo, muchas veces se te pinta una realidad, ya que recordemos que el TikTok es una droga digital. Y si estás dopado no vas a poder ver la realidad que está pasando. Y si no vemos que de alguna manera las personas concienticen en la importancia de la inversión privada para generar trabajo, simplemente luego los chicos dirán: ¿por qué mis padres están perdiendo trabajo necesario para mantener un hogar? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo, Nelson? Yo veo varios posteos que tú haces en donde vas develando cómo alrededor del Ecuador, es decir, en la misma región, los países, independientemente de su ideología, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de México, estamos hablando de Brasil, estamos hablando, bueno, de la Argentina, que atravesó un proceso ideológico que destruyó su economía, y en este momento están mirando la inversión extranjera, dejando de lado a la interna del país justamente esas taras ideológicas que han alejado a la inversión extranjera de sus naciones. ¿Cuáles son las últimas decisiones importantes que tú has visto de inversiones en Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua que nos demuestran que estamos por el camino equivocado? Mira, yo creo que estos países, entendiendo las crisis profundas que han pasado, han sabido entender la geopolítica global. El hecho de que hoy en la mañana esté en las portadas de que el presidente Trump aumentará el 25% de aranceles a México y a Canadá, el hecho de que la presidenta Sheinbaum diga que va a actuar de la misma manera, entendieron que el único factor que va a salir impactado de toda esta guerra comercial que se viene es el factor energético. Mira, y tener un factor energético con altos aranceles por todo el componente en la cadena de valor va a impactar al precio de la energía. Por eso todos estos países, como tú bien lo mencionaste, como el caso de México, el caso de Argentina, el caso de Perú, el caso de Colombia, el caso de Guyana, el mismo caso de China, que acaba de descubrir un enorme yacimiento de gas, pues es tener la independencia energética. Porque en estos momentos de guerra comercial que se viene con un presidente absolutamente proteccionista, Make America Great Again, que va enfocado al incremento de producción petrolera para tener esa independencia, pues justamente lo que te dicta la regla es: tenemos que producir el recurso que tenemos en abundancia. Y eso lo está haciendo Colombia, como tú bien dijiste, está incrementando su producción petrolera. Argentina, Vaca Muerta, un solo campo que más o menos
te podría decir que están llevando al 1.500.000 barriles, o Perú ayer justamente acaba de pedir a todas las empresas privadas y empresas que actúen con administración privada, como una YPF, que es una empresa estatal con modelo SA, al igual que Ecopetrol, pues que exploren más gas. Porque el factor importante para poder desarrollar un país es la energía, y Ecuador lo ha sentido y lo ha vivido con tremendos apagones que no deberían pasar. Y porque te bajen una hora no es justificativo, porque es algo que no debe pasar en un país que realmente ya no se mueve solo por la productividad del suelo, del petróleo, sino también por la productividad que te genera la digitalización. La digitalización demanda muchísima energía, y por ende ese factor de independencia energética hace que comiences a buscar recursos que te permitan tener una energía barata. En el Ecuador la energía importada y la energía que se está generando a través de diésel importado sumamente caro le está pasando una factura enorme al fisco ecuatoriano, que de alguna manera el próximo año en una reforma tributaria tendrá que pasar las cuentas de este susto por una falta de planificación, que en realidad todo este tema de incremento de producción, viendo las tendencias en estos países que te menciono, que incluso Venezuela, su proyecto para el 2030 es tener 6 millones de barriles. 6 millones de barriles, escúchese bien, un Venezuela bloqueado. Ellos están justamente buscando esta independencia para mitigar este riesgo de cierres y guerras económicas que, repito, afectarán directamente a la productividad, y la productividad va realmente correlacionada con el PIB, dependiendo de la cantidad de independencia energética y excedente energético que tú logres producir. A ver, incluso Venezuela está buscando inversión extranjera, está abierta a la inversión extranjera, y qué cosas está haciendo, porque Dios mío, si en este punto estamos peor que Venezuela, ya no hacemos nada aquí, pues. O sea, Venezuela, donde hay un gobierno dictatorial, donde Maduro es la ley, con todo y eso están logrando hacer acuerdos con inversionistas extranjeros. ¿Y de dónde? Mire, efectivamente, Estados Unidos es uno de los países que más va a demandar energía en los próximos años, debido a que la política de Trump de Make America Great Again te significa que reducir, por cada dólar que tú reduces la gasolina, el consumidor americano está consumiendo de 50 a 60 dólares más en producto. ¿Qué significa eso? Que si vaya a tener un vecino que tiene las mayores reservas, un petróleo, digamos que liviano, que permite tener a la cercanía una generación de energía a través de fósiles barata, va a terminar negociando. Mira, las mismas empresas americanas en este momento están exportando 300,000 barriles diarios de crudo americano a Estados Unidos. La misma Repsol está negociando incremento de producción petrolera, ha entrado BP. Entonces, de alguna manera, te repito, la geopolítica se mueve a otro ritmo, y la geopolítica está basada en energía, y las renovables demostrado ser altamente costosas. Hay empresas de nivel mundial que han dejado las renovables, ya que lastimosamente se dieron cuenta que son altamente costosas, y muchas veces por los minerales que usan terminan siendo más contaminantes, y por ello se han centrado justamente en tecnologías que permitan una producción petrolera net zero, y eliminando las emisiones de carbono o capturándolas. Entonces, eso es lo que muchas veces uno se da cuenta, que en estos países como Venezuela, con todo lo que tú dijiste, sí están realmente enfocados en algo que tiene el país, que es petróleo, y por eso la vicepresidenta, que es ministra de Energía, pues ha citado a las empresas internacionales que están al momento en el país con la autorización de las licencias y del Departamento del Tesoro americano, a que sean aliados para incremento de producción. Y te repito, el objetivo de ellos, y lo puse en mi cuenta de X, es un Venezuela 2030 con 6 millones de barriles de crudo de producción. Y eso de alguna manera te hace reflexionar que el Ecuador, teniendo la potencialidad de hacerlo, teniendo las reservas, simplemente cada vez vayas viendo una declinación más elevada. Este año se ha perdido el 10%. En lo que va del periodo de 2014 es el 16%. Se está volviendo irreversible, y significa que un momento vas a tener como las represas, grandes obras petroleras sin petróleo, y en el caso de las hidroeléctricas sin agua, y que de alguna manera vas a tener que seguir pagando todo este salario a la burocracia ecuatoriana, porque del petróleo se pagan los sueldos de los burócratas ecuatorianos, para que de alguna manera te quedes estancado y tengas que seguir pidiendo préstamos para pagar eso. Recordemos que si el Ecuador no tiene estas inversiones, se va a quedar sin flujo de efectivo, se rompe la cadena de pagos, y en algún momento dado vas a tener un problema sumamente social
grave en el país. Ahorita ya se viene un 13º sueldo. Yo no sé de dónde van a sacar esos ingresos o a quién se va a pedir prestado con deuda, con intereses para poder pagar un sueldo que está bajo el esquema de ley. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Porque nuestra realidad es que en este año ha bajado la producción petrolera, porque no ha habido inversión. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cuál es el camino? ¿En dónde, qué campos están allí que pueden ser atractivos para la inversión extranjera y qué tan cerca estamos de concretar, ¿no?, esa posible inversión? Mira, te repito, el Ecuador tiene una bendición de Dios que es tener petróleo. Lastimosamente mal administrado y con personal y con personas improvisadas que han ido a estos cargos. Muchas veces son personas recomendadas por políticos que no tienen la experiencia necesaria, que no tienen el perfil necesario, que realmente ha hecho que haya una rotación enorme en los sectores estratégicos y que esa improvisación haga que ahora, este momento, el Ecuador tenga un debacle petrolero. Bien se lo dijo el día domingo en un programa nacional. Ya se habla de un colapso petrolero y eso realmente no está alejado de la realidad. También lo que se tiene que hacer inmediatamente es comenzar a quitarse la mentalidad de la privatización, del entreguismo. Mira, México acaba de salir un artículo muy interesante en el New York, en el Wall Street Journal, si no me equivoco, básicamente, donde la presidenta Sheinbaum, de mirada de izquierda, llamó a todos los inversionistas privados a comenzar a delegar todo el sector energético, porque también se dio cuenta que Pemex, al igual que Petroecuador, son ineficientes y tienen estos esquemas que no permiten avanzar. Y la única manera que tú puedes hacer es revertiendo campos, delegando la iniciativa privada para que ellos, con tecnología, con inversión, con profesionales de largo plazo, puedas incrementar producción. En esta crisis petrolera en el Ecuador, los únicos que han podido mantener y en algo incrementar la producción petrolera han sido los privados. Han tenido que navegar súper duro en mitad de circunstancias sumamente adversas con estos mensajes básicamente no amigables para la inversión, pero de alguna manera el concepto es ese. O sea, el privado es el único que puede navegar en mitad de unas circunstancias altamente volátiles, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Entonces, hay que quitarles esos sesgos de las joyas de las coronas, que sí lo podemos hacer mejor. Si tú ves que realmente los números hablan solo, hay una declinación del 16% y por ende las empresas estatales no son buenos administradores, y si no se comienza a cambiar eso va a caer una crisis mucho más profunda el Ecuador, si no reconoce el problema, y básicamente no va a poder avanzar ante socios que tú mismo lo comentaste, como Perú. Mira cómo los exportadores ecuatorianos, ante la ineficiencia del Estado, le toca ver al puerto de Chancay como una opción para crecer, porque el Ecuador no le da las facilidades. O sea, sí da pena eso, porque eso es menos trabajo para mano de obra ecuatoriana, y por ende, si tú tienes pobreza o te toca pensar en migrar, o simplemente el nivel de delincuencia y criminalidad aumentará en el país, y vendrán muchas más desgracias como las que se ven en las noticias todos los días. Ahora, ¿qué tenemos para ofrecer? Digamos, ¿qué le puede interesar a la inversión extranjera del Ecuador para poder, por lo menos, aunque sea de iniciativa de ellos, venir y decir, oigan, hagamos esto? Mira, la decisión de esto es netamente ya del presidente. Esto es una decisión política. Si no hay liderazgo político y él comienza a hablar de un sector estratégico, simplemente no se harán las cosas. Ahora, para ofrecer, en diciembre pasado se le presentó un plan de incremento de producción a 700,000 barriles a la ex ministra Robo. Lastimosamente ha quedado en palabras, en anuncios. Se ha dicho hace unas 2 o 3 semanas que va a salir el bloque 1667, que va estancado 2 años en tratar de sacar esa licitación, no se ha dado el bloque Amistad, el mismo Sacha, y que lastimosamente eso, y yo espero que las personas que bloquean todo este tipo de tramitología porque les pagan un sueldo extra por importar más diésel, simplemente se arrepientan del antipatriotismo que se está dando en el Ecuador, porque muchas personas se están quedando sin trabajo. Entonces, ese plan permitiría, mira, solo el hecho de licitar el tema de la captura del gas que se quema en los mecheros, a ti te estaría dando $500 millones en inversión y 200 megawatts de potencia eléctrica al sistema nacional interconectado. Ese tipo de cosas existen, hay interés, porque lo único que te puedo decir es que el mundo cada vez necesitará más energía, habrá más demanda, y por ende si hay demanda hay negocio, pero hay que mandarlo a un modelo de eficiencia privada que permita una administración de largo plazo y estabilidad. Entonces existe, y el Ecuador tiene un potencial, porque realmente tiene
una ventaja enorme, que es la estabilidad contractual, por ejemplo, con un contrato de participación que te permita que todos asuman el riesgo, pero sobre todo tienes algo más importante, que es el dólar. Eso te permite a ti evitar estas disrupciones que van a venir por estos nueva guerra comercial global que se viene, de los cambios y fluctuaciones de moneda, que eso sí lo tiene Colombia y Perú, y que de alguna manera te permitiría tener una estabilidad. Pero hay que aprovechar, y eso lo único que puede hacer es una cabeza que entienda la geopolítica energética que se está dando en el mundo, porque eso directamente va a impactar al país. Y eso lo único que puede hacer es el presidente. Y yo creo que la crisis energética y la crisis petrolera le va a pasar una factura enorme a la credibilidad del presidente, porque ya la gente, los jóvenes que son su base, su familia, sus padres están quedando sin trabajo porque no existe esa cadena de flujo de dinero que se inyecta en la economía a través de estas grandes inversiones en sectores estratégicos que tiene el país. A ver, digamos, ¿qué deberíamos ofrecer o en dónde está la posibilidad de sacar esos 700,000 barriles? O sea, concretamente, ¿qué deberíamos ofrecerle al mundo para lograr atraer esa inversión extranjera? ¿Qué estaba en ese plan que se le presentó a Robo en diciembre del año pasado? Concreto, o sea, deberíamos ofrecer esto y esto. Y ahí están la posibilidad de incrementar los 700,000. Tienes bloque 1667, tienes ronda sur-oriente, la reactivación de los bloques cerrados, de los pozos cerrados, que con eso ya tienes por lo menos unos 100,000 barriles más de producción. Incluso también lo que se tiene que reanalizar es el tema de la consulta del Yasuní-TT. Esos son otros 55,000 barriles con un campo que tienes un potencial de 200,000 barriles diarios. O sea, el Ecuador no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Solo con eso tú ya tienes para que el Ecuador tenga una reactivación en términos de inversión. El bloque Sacha te estaría dando directamente ahorita a la vena 1.500 millones de dólares en inversión para el Ecuador. Pero, como te digo, esas son cosas muy puntuales, rápidas que se pueden hacer y que creo que con decisión política las puede sacar de inmediato el presidente de la República. Perfecto. Gracias, Nelson. Te agradezco muchísimo por este contacto. Vamos a seguir analizando este tema, es nuestro tema de investigación de esta semana. Justamente te cuento que mañana estaremos en Sacha para ver si realmente eso no es la joya de la corona, porque a veces nos hacemos unos harakiris, ¿no?, mentales, pensamos que tenemos, pero allí algo maravilloso, y lo que tenemos es algo con mucho potencial, quizá. Eso es lo que vamos a ir a verificar y ya te contaré para comentarlo. Gracias, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a toda la audiencia.